Acá con ustedes nuevamente la segunda parte de un tema que dejamos pendiente la semana pasada. La libertad de opinión como pilar de la democracia fue el título que le pusimos porque nos pareció absolutamente interesante lo que está ocurriendo como respuesta en la Cámara de Diputados por un lado, pero también en la sociedad en general, donde no todo el mundo está de acuerdo con esta información que a veces recibimos de los medios y que están absolutamente condicionadas por las pautas oficiales. ¿Por qué absolutamente? Porque a nadie se le escapa que es una situación, la de Argentina y la del mundo, muy difícil económicamente, donde las empresas privadas en Argentina están prácticamente fundidas. Miren lo que pasó con Falabella, con las compañías aéreas que antes podían apoyar espacios que tenían mayor libertad para poder expresar una opinión que no sea solamente la del poder de turno que quiere escuchar esto o hacer campaña política para su próxima reelección. Este y otros temas en la segunda parte con nuestros invitados. Nos vamos a los auspiciantes y ya volvemos. Settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that Iniciamos el plan de arreglo de calle, centro y macrocentro, 1000 cuadras de hormigón. Pero hormigón real, de calidad, para que dure mucho tiempo. Estamos haciendo obras para mejorar la ciudad. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Y como veníamos conversando en esta introducción, que es la segunda parte de un programa que nos preocupa, que es precisamente la de la libertad de opinión y que ha sido absolutamente cuestionada en estos últimos tiempos, me gustaría la opinión de Agustín, que está en el tema precisamente del periodismo y como representante de CNN Salta, que nos dio una mirada sobre estos fundamentos para nombrar primero como el cuarto poder a la prensa y también, si es posible, desde la mirada de la diferencia que a veces no se soporta, una libertad de expresión, porque hay así, te diría yo, medios que son como indirectos para controlar lo que el otro dice. No deja de ser una forma de sometimiento en la dialéctica de Hegel del amo y el esclavo, tan conocida por todos los presentes, ¿verdad? De Hegel saben ustedes bastante en la Universidad Católica. No deja de ser algo parecido a la dialéctica del amo y el esclavo cuando vos buscas un medio indirecto para cerrarle la boca a alguien. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Agustín? Bueno, desde contestando a la primera pregunta, Estela, creo que el periodismo, y como también en su momento había dicho en la primera parte Carlos, la información es poder, y desde los juglares, desde que existen, desde que empezó la imprenta y el hombre pudo divulgar información, la información fue poder. Y muchas veces la única manera de poder contradecir lo que en ese momento era un poder total y completamente autoritario era con esta información que circulaba
de manera muy privada, muy chiquita, y a veces cuando era los gritos sucedía lo que todos sabemos que sucedía ante un gobierno de este estilo. Obviamente ha ido evolucionando muchísimo lo que es la prensa y el periodismo, y sigue funcionando como el cuarto poder porque muchas de las investigaciones periodísticas de los últimos años han hecho que regímenes democráticos y de gobierno hayan tambaleado con justa razón. También hay que mencionar que lamentablemente, como todos los juegos de poder, el periodismo también es víctima del poder y de las relaciones entre los distintos poderes. No vamos a negar que hay investigaciones que se realizan o denuncias que se hacen en los medios que no tienen fundamentos y se hacen campañas de desprestigio, porque al ser también una profesión lamentablemente tan precarizada, donde también una de las grandes partes es que ningún gobierno pudo resolver la distribución de la pauta oficial y las empresas o los capitales van a buscar los medios que tienen mayor alcance, que esa también es una realidad. La precarización laboral hace que muchas veces, y esto aclaro, no estoy de acuerdo con eso y ni digo que esté bien, es lo que pasa. La plata extra aparece, y cuando aparece la plata extra, ¿cómo hacemos para decirle que no a la olla de comida en la casa? No, repito, no digo que esté bien o que esté mal, es la descripción de lo que sucede, y por eso lo quiero aclarar por las dudas. Pero lo cierto es eso, que el periodismo funciona como esta especie de cuarto poder. Somos los que marcamos qué es lo que se está haciendo mal desde los organismos de gobierno. Y nos hemos ganado también durante mucho tiempo la credibilidad de la gente, algo que lamentablemente, también por culpa nuestra, hemos ido perdiendo. Entonces, me parece que estamos en un momento crucial donde hay una gran oportunidad, donde nos tenemos que reinventar justamente por los tiempos que están corriendo, porque, como decías, Estela, esta cantidad de información que hay de voces y de opiniones, principalmente en los espacios digitales, nosotros tenemos que estar ahí para ofrecer y brindar la información lo más precisa, correcta y profesional posible. Ya ha quedado de lado la idea de la objetividad absoluta, porque somos seres humanos y el ser humano está atravesado por experiencias, entonces va a ser subjetivo, eso desde lo académico ya se ha planteado, pero sí no podemos faltar a la profesionalidad. Y ahí es donde también entra en juego lo de las campañas, lo del desprestigio, y me parece que ahí es donde hoy el periodismo está parado. La libertad de expresión tiene que estar siempre, pero como sostengo, tiene que ser con responsabilidad. Uno no puede decir lo que quiera de lo que se le ocurra, sin un fundamento. Tiene que estar argumentado, tiene que tener pruebas para poder acusar a alguien. Porque si no, ahí pasamos siempre al otro costado, que es el libertinaje. Me parece que las redes sociales, en el común de la gente, sí se manejan por estos principios de digo lo que quiero, total. El anonimato que muchas veces brindan las redes sociales es un gran escudo, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa, pero aquellos que ponemos el rostro, ponemos el nombre a la hora de informar, a la hora de, por ejemplo, los diputados de llevar al frente la representación del pueblo en las distintas cámaras o de la sociedad, tenemos una responsabilidad aún mayor, y es la de tratar de ser lo más profesionales y severos con la información. No sé cuántos minutos tenemos, pero hay una cuestión que veníamos trabajando en este espacio de programas. Y vos sabés que en el programa anterior, el que hicimos con el vicegobernador y la Universidad Católica de Salta, yo planteé una cuestión en este paradigma del sometimiento vía la información sin importar los efectos que produce. Qué poco sabemos de China y el Oriente sobre cómo han podido lidiar con el COVID y qué saben las universidades hoy sobre esto como centros de producción académica y también de intercambio, porque están absolutamente preparadas desde dos puntos de vista, el soporte informático y la capacidad para poder responder, y qué poco han focalizado los gobiernos en general de Occidente en esta conversación, hasta donde yo sé, en relación a algo que afecta a toda la humanidad y que es la muerte en una pandemia. Y ahí lo que falta es la información, la circulación de la información.
Entonces uno se pregunta al servicio de qué está este silencio, que no deja de ser este silencio una respuesta, que hace un ruido ensordecedor. No decir nada es una forma también de decir. ¿Cuál es tu opinión? Totalmente. Creo que igual también hay que ir por varios caminos. Primero, hay una cultura distinta. Oriente está muy acostumbrado por los regímenes también políticos a que lo que se baja desde el Estado es lo que se hace y si no las Fuerzas Armadas actúan y se acabó. Occidente culturalmente no estuvo preparada para afrontar desde ese sentido, culturalmente, socialmente eso, esa es una realidad. Y en cuanto a lo que fue el manejo de información, esta pandemia comenzó con todos nosotros diciendo que íbamos a salir mejores y creo que no fue así, mostró quiénes éramos. En los medios de comunicación se han escuchado barbaridades decir sobre la información COVID, se ha intentado informar. El problema es cuando se mal informa. Ha habido campañas contra las vacunaciones, ha habido dudas respecto a la efectividad de ciertas campañas, de ciertas medidas. También es cierto que una organización mundial como la OMS se equivocó mucho y comunicó también muy mal, y ahí es donde está la importancia de la comunicación y el descreimiento de muchas cosas, pero creo que también los medios tenemos que hacer un mea culpa de que hemos dado también información muy mala, falsa muchas veces, y eso también contribuyó al malestar social y a que las medidas tampoco puedan tener el impacto alto que se ha tenido. Obviamente, el año que pasó, el 2020, va a ser un año de estudio académico de acá a lo que viene, pero creo que es momento de que después de un año todos realmente miremos qué es lo que hicimos, qué es lo que dijimos, y ahí sí vamos a saber dónde podemos estar parados. Creo que obviamente los que callaron y no criticaron cuando había que criticar se equivocaron, los que alabaron de más también se equivocaron, y los que dijeron informaciones falsas cuando claramente eso estaba afectando a la salud pública también se equivocaron. O nos equivocamos todos, no me voy a excluir de alguna falla que he podido tener el año pasado o este mismo año, pero me parece que pasa por ahí. La información es fundamental, es clave para afrontar esto, pero cuando equivocamos el camino, las consecuencias están a la vista. En fin, un pequeño aporte para esta panorámica que te debe tocar seguramente en tus clases y en tu programa de CNN Salta, y agradecerte que hayas tenido la delicadeza de estar con nosotros y con los representantes de la Cámara que siguen en programa con nosotros. Muchas gracias, Estela, también a los diputados y a Constanza que estuvo en la primera parte. Y de nuevo también muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Y de nuevo no está nunca más decirlo, a seguir usando el barbijo, a respetar la distancia y a seguir cuidándonos, que esto todavía no terminó. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos con nuestra diputada Gladys, que tenía algunas cuestiones pendientes que las dejó en la primera parte del programa, y le agradeceríamos que profundice junto con el diputado Carlos Zapata sobre qué pasó que ustedes, si bien la comisión de esta libertad de prensa existe en las cámaras, hubieron detonantes en el 2020. ¿Ustedes podrían hablar un poco? Inclusive en relación a lo que yo acabo de plantear, entiendo que hubo un detonante fuerte y que fue una partida destinada precisamente a prensa. No, digamos, antes de ir específicamente a la pregunta, de acuerdo a lo que venías hablando y que vos, Estela, lo ponés en eje, y mucho también dijo Agustín desde su posición de periodista, nosotros vemos que los periodistas son muy importantes. Como él dijo, investigaciones que hicieron los periodistas hicieron tambalear algunos gobiernos, y que si no hubiera sido la intervención del periodismo, esas causas o cosas no se hubieran sabido. Pero también vemos que, o sea, no hay que generalizar, pero que hay un grupo de periodistas que, seducidos por la pauta, porque está perfecto que cobren y que cobren bien,
por el trabajo que hacen. Nadie discute de que es una profesión y como tal debe ser bien remunerada. Pero lo que no pueden hacer es aceptar, decir, si te doy una pauta es para que vos no hables, o sea, no solamente mal de mí, sino para que no digas la verdad, para que escondas los hechos, para que silencies cosas que no hay que silenciar, porque el rol fundamental del periodista, y se lo debe a la sociedad, es decir la verdad. Ahora, eso no quita que haya periodistas que tengan su propia opinión o que haya periodistas militantes, pero lo tienen que decir a la sociedad. Esta es la verdad, o este es el hecho objetivo, yo pienso esto por tal y cual cosa. Y también, o sea, están las editoriales que uno sabe cuál es el pensamiento de determinado medio de prensa. Y después están los que lamentablemente son mercenarios, o sea, que cobran para imputarles conductas o actos a personas para perjudicar. Eso es censurable desde todo punto de vista, y muchas veces no queda en una cuestión meramente folclórica, sino que en muchos casos linda con el delito. Entonces, es fundamental, o sea, de que estas pautas publicitarias se la den con equidad, y vos decías perfectamente, ponen personas a veces que no tienen la idoneidad para, o sea, buscar criterios objetivos, cómo vamos a dar una pauta. Yo no conozco mucho de eso, pero puede decir, bueno, cuánta audiencia tiene, o sea, cuáles son los parámetros objetivos, pero sí saben cómo acallar a un medio o, digamos, poner otro medio de cómplice o decirle a los medios, a la oposición no le abran los micrófonos, bueno, una serie de situaciones, y eso está mal, eso no es democracia, eso es utilizar el dinero de los ciudadanos en forma indebida, es administrarlo incorrectamente, porque eso es plata de los ciudadanos, de los argentinos, de los salteños, y yo, digamos, en este caso tengo mucha tristeza, porque estamos ahora hablando de estos temas y hemos retrocedido, porque en el año 2019, en las reuniones que se hacía con la Sociedad Interamericana de Prensa, Argentina era un país modelo en libertad de prensa. Por 3 años consecutivos fuimos modelo. Entonces, ojalá volviéramos a esta libertad, porque acá también está lo fundamental. Nosotros tenemos que dar la batalla cultural, y para eso la prensa es prioritaria y fundamental. Y creo, desde mi modesto entender, con todos los problemas que generan las redes sociales, han nacido como una reacción, porque si bien es cierto, hay mucha información que no es la correcta, si el periodismo ejerciera su profesión de una forma objetiva, honesta, no existirían tantas opiniones, o la gente no adheriría a una opinión sin chequearla. Lamentablemente, cuando las cosas nacen como reacción a algo, tenemos estos resultados. Así que, bueno, para no extenderme más, le dejo la palabra a Carlos, que él ha hecho un trabajo titánico dentro de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos adherido y hemos acompañado en la convicción de que es fundamental desde la Cámara de Diputados defender la libertad de expresión, y por supuesto que viene después de esa libertad, como él mismo lo explicó, es, digamos, la columna vertebral de muchas libertades. Bien, gracias, diputada. Es verdad lo que dijo la diputada, totalmente, pero no es mérito mío, sino es una labor conjunta que venimos realizando varios diputados que integramos la verdadera oposición. En el tema de la libertad de expresión, en mi anterior intervención dije que participan, son 3 conceptos. La libertad de expresión está asociada a la libertad de información o de acceder a la información pública, y a su vez se condiciona la información a la que uno puede acceder a través del presupuesto de la pauta publicitaria. Son 3 aspectos a proteger. Pareciera ser que quien llega al poder se siente de golpe como una especie de dictador suelo, dueño de nuestra vida y lo que debemos conocer o dejar de conocer. Y la forma de manejar esa información es a través de condicionar la pauta. Situación que se ha agravado durante la pandemia, con la caída de la actividad privada, los anunciantes, los auspicios a los programas de interés general, ha caído. Entonces, necesariamente la pauta oficial
tendría que ser, digamos, el auxilio para paliar esta situación. Pero, sin embargo, la pauta oficial se distribuye en forma arbitraria, totalmente discrecional y dirigida para condicionar las opiniones. En el protocolo, la declaración de Chapultepec, hay una parte muy interesante que establece como principio fundamental, dice que la concesión o supresión de la publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar medios o periodistas. La forma en que nos llega la información es a través de los medios. Los medios pueden estar organizados de distintas maneras y tener distinta dimensión o magnitud. Pueden ser empresas periodísticas, multimedios, puede ser una productora, puede ser una persona totalmente independiente. Ninguno de ellos debe estar privado de la posibilidad de contratar con el Estado. Pero cuando todo se deja en manos de una sola persona para que diga, a vos te premio porque hablas bien de mí, a vos no, te vas en penitencia, no vas a cobrar porque realmente le has dado prensa a tal o cual diputado o vocero de la oposición, eso no es democracia. Eso es propio del enano fascista, que como sabemos, el enano fascista, cuando más enano, más fascista. Acá la cuestión pasa por ahí. Nosotros con la diputada Moisés y otros diputados presentamos un proyecto que en su texto era bastante más amplio de lo que salió sancionado. El oficialismo pretendía que la Comisión de Libertad de Expresión solo se abocare a los casos de censura directa o indirecta. O sea que de ahí presentar un proyecto, tener vista la Comisión de Libertad de Expresión, no solo en cuestiones de censura, en limitación a los medios, en la distribución de la pauta, en cuestiones que tienen que hacer a registro o cuestiones que pueden imposibilitar o demorar la creación de nuevos medios, lo dejaban al margen. Nosotros logramos, por supuesto, que se incorpore, que especialmente será en caso de censura, pero abarca todo lo que comprende la libertad de expresión desde el texto constitucional. También, con la diputada Moisés, hemos presentado un proyecto sobre publicidad oficial, que tiene varias partes. La principal es el contenido. ¿Qué se puede publicitar del Estado? No puede publicitarse o propagandearse una persona. Eso significaría que quien gobierna utiliza los recursos públicos en beneficio propio para instalarse o instalar a alguien de su partido, y sobre todo estos años electorales, para que resulte más conocido, proscribiendo y postergando la posibilidad de que surjan nuevas figuras. La publicidad oficial tiene que estar usada a favor del pueblo, no en contra del pueblo como viene siendo. Se armó un escándalo y varios diputados, en los cuales nos incluimos con la diputada Moisés, hemos resultado prácticamente proscriptos para algunos medios. Pero por suerte, la mayor parte del periodismo es responsable. No puede haber mercaderes de información, gente que vende la extensión, la calidad y contenido a la información que debe llegar al ciudadano, que tiene derecho a conocer todo. Entonces, el gobierno, a través de la pauta publicitaria, imponiendo contenido, limitando participantes en los debates, coarta esa libertad de expresión. La iniciativa para crear esta comisión surge a partir de un hecho muy desgraciado que llevó adelante un funcionario de apellido Plaza, que a pesar de haber sido emplazado por la Cámara de Diputados, no ha concurrido. Una persona que llama al propietario de medios, sí, un medio modesto, a decirle, baja tal nota que no le gusta a Gustavo, porque acá no es el gobernador, es Gustavo, hay que bajarla porque a él no le gusta. La persona en su derecho la mantenía, y si era una nota totalmente suave, light, que no había ninguna descalificación, sino una visión subjetiva de la persona sobre un hecho concreto. Lo hicieron perder la franquicia de repetir una radio. O sea, que le quitaron el trabajo a la gente porque un tipo consideró que hablaba mal del gobernador y había que sacarlo del mercado. Llevan al hambre a la familia porque no le gusta lo que dice un medio. Hoy, sin ir más allá, tuve una entrevista en un medio, lo subió a la página, la entrevista, y a los minutos fue bajada. Lamentablemente, esto sucede en Salta. Y en ese camino, el gobernador no va a conseguir el pensamiento único, que es lo que busca la otra ala política, de fortalecer y tener un solo frente, que no haya oposición.
Tengo solamente 2 minutos, Carlitos. Seguramente tendremos otra oportunidad en el 2021. No quiero dejar de resaltar el contexto en el que se dio algo gravísimo. Lástima que Héctor Chivar no pudo acompañarnos hoy, que él hizo una investigación en un contexto complicado, porque estábamos en plena fase 1, donde la preocupación era salvar vidas. Había desvío de fondos. Desvíos de fondos que tendrían que haber sido destinados a los hospitales, donde los médicos no tenían los elementos básicos de bioseguridad. Han quedado marcas de humillación, de falta de respeto en nosotros ciudadanos. Yo no tengo ninguna relación con este gobierno y sí con la humanidad. Entonces no me parece que esto deba quedar impune. Acá lo que no está claro es si hay gobierno. Y si realmente, si volvemos al tema pivot, que es en relación a las pautas, ¿quién ejerce ese poder? Quiero decirle al coordinador que está en este momento manejando el tema de las pautas, a Nicolás Dimitrópulos, que en la democracia el poder no le pertenece al funcionario. Él representa a los ciudadanos, directa o indirectamente, y no es el dueño de las pautas, ni tiene por qué hacer esto o aquello, y la legitimidad en la democracia se la pierde precisamente cuando deja de representar al ciudadano. A mí personalmente no me representa, como seguramente a muchos ciudadanos. Creo que estamos al borde, pero bueno. Sí, te quiero aclarar una cosa. El señor Dimitrópulos no representa al pueblo. Él es designado por la lapicera del gobernador. El que representa al pueblo por el voto popular es el gobernador. Es un funcionario de segunda que no puede tener en su lapicera el destino de muchas empresas y muchas personas que viven del ejercicio sano de la función del periodismo. Lo invitamos para el próximo programa al señor Dimitrópulos para que nos dé, porque me parece éticamente, acá está la puerta abierta para que nos dé su punto de vista. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio y también con nuestra teleaudiencia, como siempre. Hasta la semana que viene.